Shalom, Boker Tov, buenos días. Yo soy David Efron y estoy aquí para traerle unas palabras del Estado de Israel como su cónsul honorario. Quiero decirles que, gracias, Israel no fue el resultado, ni fue creado por Holocausto. Pero para entender a Israel hay que entender el Holocausto. Yo soy el único que está hablando sin notas, así que tengan un poquito de paciencia conmigo. No hay duda que del Estado de Israel haber existido, se hubieran salvado muchas vidas. ¿Cuántas? Ciertamente el Holocausto no hubiera tenido la magnitud que tuvo de Israel haber existido 10 o 15 años antes. Usan mucho el número de 6 millones. ¿Qué significa 6 millones? 6 millones en realidad es mucho más, porque si un sobreviviente como Jack tuvo hijos y nietos y bisnietos, esos 6 millones pueden resultar ser 18 o 20 millones eventualmente. El antisemitismo que había en Europa no era Alemania. De hecho, en Alemania posiblemente había menos antisemitismo que en otros países. A mi entender, y por lo que yo he podido ver, en Inglaterra había más antisemitismo que en Alemania. Los judíos en Alemania estaban más integrados a la sociedad. Alemania era el país más progresista y más adelantado de Europa en esa época, socialmente, educacionalmente, las artes, todo. Y los judíos en Alemania lucían muy diferente que los judíos en el resto de Europa. Había mucho más de ellos que estaban integrados, que no tenían las barbas largas y los sombreros. Por eso se descuidaron, entendían que esto no nos puede ocurrir en nuestro país. Pero era en todo el país. Europa decidió hace 80 años, vamos a decir, cambiar la población judía por una población musulmana. Y ahí tienen el resultado. Cuando vinieron a Lodz, Polonia, a buscar a Jack y a su familia, los alemanes no sabían ni en qué calle estaban. Eran los polacos antisemitas que estaban ahí, que estaban dirigiéndolos y estaban ya arrestando y encarcelando a los judíos para hacerle fácil a los nazis su labor. El antisemitismo era mucho peor en Ucrania, en Rusia, en Lituania, en todos esos países de Europa oriental de lo que era en Alemania. El Estado de Israel es un país que se crea como un país judío, un Estado judío. Y se hace así para darle refugio a todos los judíos del mundo que necesiten dónde ir. Dentro de las poblaciones que han llegado a Israel durante el mandato británico, que les era muy difícil entrar, y después con la creación de Israel, al principio eran sobrevivientes del Holocausto. Subsiguientemente, había un movimiento en los años 80 y 90 para atraer judíos rusos, también siendo discriminados y abusados en Israel. Saben todos los nombres de Sharansky, Solzhenitsyn y todos los que estaban allá en Siberia. Y en esa operación a través de los años se trajo sobre 1 millón de rusos a Israel, en una población que en ese momento eran 4 millones de personas. Imagínense tener que integrar y crear la infraestructura para comenzar con tanta gente nueva. Unos años después se hizo la operación Salomón
para traer a los judíos de Etiopía, judíos negros, a Israel. Estos judíos, que continuaban sus tradiciones judías al día de hoy, eran el producto del rey Salomón y la reina Sheba en África, como nos dice la historia. Y la historia era cierta. Todavía 3000 años más tarde, muchos de estos judíos africanos seguían las tradiciones. Estos cientos de miles de nuevos judíos fueron traídos Yo estoy particularmente orgulloso de esa operación porque es la primera vez en la historia que un pueblo blanco saca a una población negra de África, no para esclavizarlos ni para venderlos, sino para integrarlos a su sociedad. Mucha gente dice que Israel fue creado de las cenizas del Holocausto. Sin embargo, mucho antes del Holocausto, en el 1917, el Reino Unido tuvo el compromiso con los judíos en Inglaterra de crear un Estado judío en el área del Levante, que habían recién capturado después de la Primera Guerra Mundial, cuando los aliados derrotan en esa área del mundo al Imperio Otomano. Pasaron 30 años hasta que fue una realidad por razones políticas, por presiones de los países árabes, y eso fue una de las razones por la cual el Holocausto tuvo la magnitud que tuvo. Israel hoy en día recuerda lo que pasó en el Holocausto, pero no tienen tiempo de estar mucho tiempo bregando con eso porque tienen otros retos a su sobrevivencia, como lo es la amenaza anunciada de ataques nucleares de Irán. Están en un vecindario un poco peligroso y han ido hacia adelante, hacia el futuro. Dentro de su temperamento nacionalista israelí, dejaron atrás el que eran europeos para convertirse en israelí y crear un nuevo país. De hecho, en 65 años, todos los primeros ministros de Israel, ninguno ha retenido su nombre europeo de Polonia, ni de Alemania, ni de Austria. Todos tienen su apellido israelí. El primer ministro actual de Israel, su apellido es Netanyahu, eso es un nombre hebreo bíblico. Su apellido en realidad era un apellido polaco, que es Milikowski. Su tío es vecino mío en Santurce, vive aquí en Puerto Rico. O sea que todos ellos, la primera mujer primer ministro, en Israel las mujeres son las que mandan, Golda Meir, era Meyerson. Todos en 65 años se han nacionalizado sus apellidos para pasar la página. Israel, que comienza como un país socialista, agricultural, donde la gente vive en kibutz, en comunas agriculturales, se ha convertido hoy en el baluarte de la tecnología, de la medicina avanzada. Miren todos los premios Nobel
que reciben los israelíes, las entidades, las corporaciones high-tech que se crean son casi al mismo número que en Estados Unidos, siendo casi 50 veces menor en tamaño y en población. Un país muy adelantado, vibrante, un país que se puede dar el lujo de ayudar a todos los otros países. Inclusive en Puerto Rico hay un par de programas agriculturales que se están comenzando gratuitamente para el pueblo de Puerto Rico para impulsar ciertos adelantos de agricultura que ciertamente ellos saben cómo hacerlo porque han podido sembrar en el desierto. Y el hacer eso es lo que en Israel o en hebreo se le puede decir tikkun olam, que es reparar el mundo. Es dar la luz y el ejemplo al resto del mundo. Es la misión y el propósito de Israel hoy en día como algún tipo de ser el pueblo escogido. Ese es el propósito de Israel hoy en día, el traer beneficios y luz al resto del mundo. Muchas gracias.